Hola, somos alumnas de la Universidad de Valencia, del grado de Magisterio de Educación Primaria y de la asignatura de Didáctica de la Aritmética y la Resolución de Problemas, y os vamos a presentar nuestro trabajo sobre dificultades en el lenguaje que influyen en la resolución de problemas. Nosotras somos Carmen, Lucía, Ainhoa y Vivian, futuras profesoras. Para la elaboración de este trabajo hemos tomado como referencia el artículo de investigación que lleva el mismo título que el vídeo, realizado por María de las Mercedes Rodríguez Hernández y Juana Domínguez Fernández Arroyo, en el que a grandes rasgos se analiza las dificultades presentadas en la resolución de problemas matemáticos y la metodología propuesta por las autoras, cuyos resultados muestran mejoras significativas en el grupo experimental. Comenzamos. Los puntos que vamos a tratar en el trabajo son los siguientes. Empezaremos con una introducción al tema, después hablaremos del problema lingüístico, del problema matemático y por último se expondrá la conclusión. Cuando los niños oyen hablar de resolver problemas, la mayoría piensan en una serie de textos que les resultan poco familiares, donde aparecen números para realizar cuentas que llevan a dar una solución, originándoles dificultades de comprensión. Esto hace que muchos maestros se interesen por nuevos enfoques en la resolución de problemas para llevarlos a cabo en sus aulas. En la educación primaria, las matemáticas son fundamentales y se consideran como uno de los conocimientos más complejos e inaccesibles para la mayor parte de los individuos, convirtiéndose en un filtro selectivo del sistema educativo. Para la comprensión de un problema es importante tener una buena comprensión lectora. La verbalización de los problemas y la puesta en común en el aula favorecen que se produzca un razonamiento entre los alumnos y esto hace que busquen estrategias para su resolución. La longitud del problema, la complejidad gramatical de sus oraciones, el orden en el que aparece la información, la operación con la que se resuelve el problema y el número de operaciones que se llevan a cabo influyen en las dificultades que tienen los alumnos para resolverlos. La resolución de un problema no debe ser algo memorístico y mecánico, el sujeto debe pensar. Por lo tanto, un problema es todo lo que pone en marcha una actividad mental. Debe despertarse el pensamiento del alumno para buscar estrategias, formular preguntas, verificar soluciones y buscar otras formas de llegar a un resultado correcto. Los alumnos deben lograr estos conocimientos mínimos, que son aquellos contenidos que el alumno debe alcanzar y dominar al acabar cada ciclo de la etapa de primaria, e indican al profesorado del ciclo siguiente el punto de partida de sus alumnos, así como las deficiencias que estos presentan. El docente debe saber gestionar otros aspectos que intervienen en el proceso de resolución de problemas, como el esfuerzo, la concentración, el interés, la creatividad y la autoconfianza. Debe enseñar al alumno a analizar los datos del enunciado, llevar a cabo estrategias de resolución y dar las posibles soluciones y comprobar la adecuación de estas. Los profesores no deben centrarse en ver el resultado dado por los alumnos, sino en los procesos por los cuales se llega al resultado. No debemos perseguir en un primer momento la solución correcta del problema, sino descubrir fallos, producir estrategias, reforzar la seguridad personal y el interés por la variedad de actividades. Por lo que respecta al problema lingüístico, es fundamental por parte del docente la expresión y forma de plantear los enunciados de los problemas, los cuales han de tener la finalidad de fomentar el pensamiento lógico-matemático. Para trabajarlo, se puede hacer mediante el formato oral, en el que se fomenta la participación de toda el aula, el formato escrito o por pequeños grupos, para que surja el diálogo entre ellos mismos, argumenten las ideas y tomen conciencia de sus procesos de resolución. Según este estudio, se encuentran dificultades del lenguaje en aspectos como la verbalización, comprensión lectora, ya que prestan escasa atención a la lectura del enunciado, incluso muchos de ellos se guían solo por las palabras clave, y como consecuencia establecen relaciones incorrectas entre datos. Respecto a la verbalización, se incita a que primero verbalicen los poemas oralmente, para que estén obligados a leer con detenimiento, y en grupo para fomentar la manifestación del proceso mental que les ha llevado a realizar ese y no otro planteamiento. 2. La identificación de datos relevantes del problema, puesto que suelen confundir la información relevante con la no relevante. 3. La identificación de la pregunta, en cuanto a entender cuál es su relación respecto al enunciado. Y 4. La expresión correcta de la solución del problema, puesto que a veces confunden el vocabulario a la hora de expresarla. Como resultado, para trabajar la comprensión del lenguaje se puede hacer mediante diferentes actividades, como actividades para trabajar analogías verbales, por ejemplo ordenando las palabras de una oración o completando la palabra que falta de dicha oración, actividades para adquirir un desarrollo léxico, como por ejemplo tachando la palabra anteusada de un conjunto de palabras, actividades de lecturas activas y comprensivas a la hora de identificar y explicar el absurdo, o actividades de construcción de inferencias, en las que han de elegir la que tiene más relación con la oración dada. Ahora os vamos a comentar las 5 fases de la metodología. El gran problema suele ser el lenguaje, por eso la metodología se centra en la lectura comprensiva y en los enunciados abiertos. En la fase 1
el alumnado deberá plantear las distintas opciones y las posibles soluciones a un enunciado incompleto. Se trabaja con problemas incompletos para reforzar la conexión lógica entre el contexto y la solución. Sin datos, el alumnado debe proponer valores coherentes. Ejemplos. En el patio, unas niñas estaban jugando al baloncesto y otras al escondite. ¿Cuántas niñas hay jugando en el patio en total? Aquí le pedimos al alumnado que invente los números. Por ejemplo, si decimos que en total hay 20 niñas, ¿cuántas pueden estar en cada juego? Esto les obliga a entender que la suma de las partes debe dar el total antes de ponerse a calcular. En la fase 2 damos el enunciado, pero ocultamos el objetivo, es decir, la pregunta. El alumnado debe identificar qué se puede preguntar a partir de estos datos. Fomenta la curiosidad y la exploración de datos y permite descubrir múltiples soluciones para un solo escenario. Ejemplos. Un paquete de cromos cuesta 2 euros y yo tengo un billete de 10 euros. Aquí dejamos que el alumnado piense una posible pregunta que se responda usando estos números. Pueden surgir preguntas como ¿cuántos paquetes puedo comprar? O ¿cuánto dinero me sobrará si solo compro uno? En la fase 3, a partir de una pregunta dada, el alumnado redacta el enunciado que lleva hasta la pregunta. En los propios enunciados puede aparecer información irrelevante o todos los datos que se necesitan para la resolución. Un ejemplo puede ser: ¿cuánto dinero le ha sobrado a Julia después de ir a la papelería? Aquí el alumnado realiza un proceso de ingeniería inversa. En lugar de recibir un problema para resolver, le damos la pregunta final para que se construya el enunciado que falta. Fase 4. Se proporcionan datos sueltos y el alumnado debe inventar un enunciado y una pregunta relacionada con los datos proporcionados. Ejemplo: 20, 12 y 5. Aquí el alumnado tiene que ser capaz de crear una situación real que una los datos proporcionados. Un posible ejemplo podría ser: en un autobús viajan 20 personas, en la primera parada se bajan 15 personas y suben 5. ¿Cuántas personas hay ahora en el autobús? Por último, tenemos la fase 5. En esta fase se realiza la resolución técnica y razonada de problemas, con todos los datos necesarios y la pregunta a resolver. El alumnado debe identificar qué datos proporcionados son necesarios y relevantes para la resolución del problema, siguiendo una estructura lógica de la operación. Ejemplo: hoy en la huerta hemos utilizado 5 regaderas, cada regadera gasta 7 litros de agua. ¿Cuánta agua hemos gastado en total? Aquí el alumnado es capaz de identificar que tiene un grupo repetido, 5 regaderas de 7 litros cada una, y selecciona la operación de multiplicar como la más eficiente para llegar al resultado. Es el momento en el que el estudiante ya no necesita que le guíen, sino que aplica su autonomía lógica para resolver el resto con éxito. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, conseguir que el alumnado sea capaz de resolver problemas correctamente supone un reto, tanto para los docentes como para los estudiantes. Sin embargo, es un objetivo fundamental, ya que la resolución de problemas representa la aplicación práctica de las matemáticas a las situaciones de la vida cotidiana, convirtiéndose en una herramienta esencial para el futuro del alumnado. Además, la legislación educativa actual refuerza esta idea. En la LOMLOE se indica que la resolución de problemas constituye uno de los ejes principales de la actividad matemática y, entre otras cosas, permite la aplicación de los conocimientos en contextos reales y funcionales. Recordemos que para abordar esa dificultad es imprescindible tener en cuenta dos dimensiones: el problema lingüístico y el problema matemático. Por ello se debe trabajar la comprensión del lenguaje en una primera instancia, mediante actividades como analogías verbales, del desarrollo del léxico, lecturas activas y comprensivas y de construcción de inferencias. Por otro lado, también hemos analizado la metodología propuesta por Rodríguez y Domínguez, basada en 5 fases progresivas que permiten mejorar la competencia en resolución de problemas lógico-matemáticos: complementar problemas sin datos, inventar preguntas, crear enunciados, formular problemas y resolverlos. Este enfoque pone el énfasis en el análisis, la comprensión y el razonamiento, dando más importancia al proceso que al resultado final. Los resultados del estudio muestran que al aplicar esas actividades se produce una mejora significativa en la comprensión y en la resolución de problemas. Asimismo, plantear los problemas al alumnado para que los resuelva a través del trabajo cooperativo en pequeños grupos o en parejas favorece el aprendizaje entre iguales y potencia la participación activa del alumnado. En definitiva, como futuros docentes, nuestro papel debe ser el de guía y facilitadores, profundizando en el origen de las dificultades de nuestros alumnos, para intervenir desde la raíz del problema y ofrecer respuestas educativas más eficaces, como la que hemos visto. Esperemos que esta propuesta os haya resultado útil e interesante, y que podáis llevarla a cabo en algún momento de vuestra futura práctica docente.